Hola, soy Jesús Colina y se me ha ocurrido algo que creo que te puede interesar. Yo no sé dónde estabas el 8 de mayo pasado cuando sale el humo blanco y se anuncia el nombre del nuevo Papa, León XIV, Robert Francis Prevost. Me imagino que te habrán surgido un montón de preguntas. Habrás pensado quién es, qué piensa, cómo va a afrontar los enormes problemas que tiene la Iglesia y el mundo. Pues bien, soy periodista y he pensado que yo podría responder a estas preguntas. Llevo 34 años trabajando como corresponsal en Roma para medios internacionales. He dirigido algunas iniciativas de comunicación católica como la agencia Zenit, como la plataforma internacional Aleteia. Y he querido afrontar esta locura de en pocos días, 4 días de trabajo, sacar el primer libro que nos cuente y responda a todas las preguntas que tienes sobre el Papa León XIV. Vamos a ver juntos si lo hemos logrado. Te puedes preguntar entonces cómo se le ocurre a uno una locura de escribir en 4 días un libro sobre un nuevo Papa. Y bueno, la verdad es que no fueron solo 4 días. Hace 2 años tuve una intervención entre la vida y la muerte de una disección de la aorta. Y estuve meses en cuidados intensivos y en hospitales. Y la verdad es que no tenía nada que hacer. Había perdido el trabajo. Estaba en el hospital Gemelli de Roma, que es el hospital donde los papas son atendidos, y hablábamos con enfermeros, con los doctores sobre qué pasará cuando surja el nuevo papa, cómo podría ser acogido, quién será, las típicas conversaciones cuando te traen la merienda a la cama del hospital. Y ahí fue entonces cuando empecé a trabajar la idea. Primero, obviamente, no sabía quién iba a ser el nuevo Papa, por tanto me concentré en tratar de comprender cuáles son los desafíos que tiene la Iglesia en estos momentos por delante. Cuando a alguien le preguntan cómo va la Iglesia hoy, en general responden según le va en la feria, según la corriente ideológica de la persona, según su sensibilidad, según sus experiencias, si han sido buenas, positivas, negativas. Y yo he querido hacer algo nuevo, algo diferente. He querido hacer que hablen los números, que podamos comprender la evolución en estos últimos 25 años en, por ejemplo, el número de bautismos, de matrimonios en la Iglesia, de, por ejemplo, de nuevos sacerdotes o de seminaristas. ¿Dónde están los motivos de preocupación? ¿Dónde están los lugares donde la Iglesia en estos momentos está sufriendo? Pero también dónde hay signos de esperanza. Toda esa parte obviamente la pude preparar con tiempo, con calma, en esos días largos que tenía gracias al hospital. Y me sirvió para empezar a preparar el libro. Pero luego llegó el cónclave, llegó el momento y veo en el balcón de la Basílica de San Pedro, veo aparecer al Papa León XIV, Robert Prevost, y en ese momento me doy cuenta de que tenemos un problema, Houston, porque la biografía la tenía controlada. Había seguido el recorrido vital de Robert Prevost, pero no ha escrito ningún libro Robert Prevost. No tiene cosas escritas que a mí me sirvieran para poder expresar y compartir lo que lleva en el corazón, los mensajes para él más íntimos y más importantes, algo que yo creo que era muy importante para transmitir en un libro sobre un nuevo Papa. Y ahí tuve mi noche de crisis, no sabía qué hacer, cómo puedo vislumbrar su alma y hacer lo que los demás puedan comprenderlo.
Y en la mañana se me encendió el foco al darme cuenta de que si tú quieres comprender a Robert Prevost, basta que descubras quién es su padre espiritual, su maestro, su coach, su consejero, que es Agustín de Hipona. Y ahí ya todos los temas de los que hablaba Robert Prevost, que yo había logrado perseguir, descubriendo e investigando homilías, discursos, vídeos, etc. Entonces ya ahí pude hacerme una idea mucho más clara de cuáles son los mensajes que lleva en su corazón, que han dado sentido a su vida, la razón por la que cuando era joven decidió entregar su vida a Dios como sacerdote, como agustino, y después ser misionero en Perú durante todos los años de su ministerio, tanto sacerdotal como episcopal. De manera que ese ha sido el origen de este libro, y la verdad es que ha sido una aventura apasionante, y para mí me siento como un niño con zapatos nuevos, encantado de enseñároslo, porque lo que yo he descubierto creo que os va a encantar. La verdad es que cuando se acercaba el cónclave, yo no tenía muy claro qué es lo que iba a pasar. Los medios de comunicación daban una imagen de una iglesia muy dividida, con cardenales enfrentados en corrientes ideológicas, conservadores, progresistas, tradicionalistas, modernistas, etc. Había muchas quinielas que sacaban los medios y en las cuales o no aparecía Robert Prevost o aparecía más bien hacia el final. Yo mismo no sabía muy bien lo que iba a pasar, honestamente, hay que ser sinceros. Es verdad que en enero de 2023, cuando el Papa Francisco le nombra prefecto del Dicasterio para los Obispos, es decir, el órgano del Vaticano con una de las responsabilidades más delicadas, más graves, que es la de proponer al Papa quiénes pueden ser obispos de una diócesis o acompañar a obispos en situaciones de particular fragilidad. Al ver ese nombramiento a un obispo de una diócesis perdida en Perú, me dije, aquí hay detrás algo. Al ver su biografía, me di cuenta que era una biografía riquísima. Un estadounidense, misionero en Perú, políglota, con unos estudios, una carrera académica impresionante, con licencia en matemáticas, licencia en filosofía, licencia en teología, licencia en derecho canónico, doctorado en derecho canónico. Realmente una personalidad sorprendente, y yo dije, este es un papable. Y así lo destaqué en el título de ese artículo que escribí en el debate. Pero luego pasaba el tiempo y yo preguntaba en el Vaticano, ¿y qué tal Prevost? Y me decían, bueno, pues muy bien, hace su trabajo, pero no aparece, no da entrevistas, no se le ve, él va a lo suyo, es una persona sencilla, humilde, y entonces como que ya empecé a abandonar esa idea, esa posibilidad de que pudiera ser papa. Después, ya a cónclave terminado, comprendí que el motivo por el cual yo pensaba que él no era un candidato importante, por ese mismo motivo los cardenales pensaron en él, porque vieron en él una persona sencilla, una persona espiritual, una persona que no quiere aparecer, que quiere más bien servir. Y en este cónclave los cardenales tenían muy clara la misión más importante que tiene el nuevo Papa. En las congregaciones generales que prepararon el cónclave hubo un gran consenso para subrayar que uno de los grandes problemas de la Iglesia, si no el más grande, posiblemente sea la desunión, sea la división, sean luchas internas, sean la misma agresividad verbal que a veces vemos en redes sociales entre católicos de diferentes sensibilidades espirituales o políticas o lo que sea. Y vieron
en esta sencillez, en la humildad de este hombre, una persona capaz, como él dice, que posiblemente es la expresión que más ha repetido desde que ha sido elegido papa, de crear puentes, de crear comunión entre hermanos, de crear iglesia. Y eso, no sé ustedes, no sé qué piensan, pero personalmente me parece que está trayendo una renovación en la iglesia, está trayendo una nueva esperanza. En cierto sentido, está mostrando una vez más que el cristianismo no hace más que comenzar, que estamos realmente en los albores del cristianismo. Bueno, uno de los episodios de la vida que creo que reflejan mejor la personalidad de Robert Prevost es cuando es elegido el Papa Francisco y Robert Prevost le ve la televisión y dice: hermanos, no se preocupen, que a mí no me van a hacer nunca obispo. Porque cuando él era prior general de los agustinos, viajó con frecuencia a Buenos Aires y tenía que despachar asuntos comunes con el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y él dice que no quiere revelar cuáles eran los argumentos, pero que no estaban frecuentemente de acuerdo, lo cual es una expresión típicamente diplomática de un cardenal para decir que con frecuencia no estaban de acuerdo. Posiblemente eran cuestiones de gobierno ligadas a los agustinos y a su encaje en la arquidiócesis de Buenos Aires. No sé exactamente cuáles eran los temas. Pero él dice: a mí no me va a hacer obispo en mi vida, porque no estábamos de acuerdo. Y poco después le manda a Chiclayo, siendo en ese momento un sacerdote en Chicago, en Estados Unidos, en su ciudad natal, dedicado a la formación de religiosos agustinos. Ya había sido prior general, había terminado sus 2 mandatos, y sin embargo lo llama de Chicago y lo manda a Perú a ser obispo misionero. Eso no es algo para nada normal, es algo extraordinario, y yo estoy convencido de que Francisco había percibido en Robert Prevost talentos, cualidades que son hoy día muy necesarias para la continuidad. Por ejemplo, el hecho de que el pobre hombre, sus superiores, le hicieran estudiar un doctorado en Derecho Canónico en vez de irse de misiones antes como él hubiera querido. Eso ahora a la Iglesia le da un hombre con una formación en Derecho Canónico, en organización de la Iglesia, que va a permitir que la reforma de Francisco pueda consolidarse y no se quede simplemente en una idea genial. ¿Cuál es el gran desafío que tiene la Iglesia en estos momentos? Yo estoy convencido de que, ante todo, el Papa es Papa para la unidad. Cuando Cristo crea el ministerio del primado de Pedro, es para edificar sobre esa piedra su Iglesia, y en torno a esa piedra que la Iglesia pueda encontrar su unidad. Es símbolo de unidad entre los cristianos. Por tanto, para empezar, ya sea León XIV, ya sea Francisco, ya sea Urbano III, el Papa, por misión, tiene la misión de la unidad de la Iglesia. Pero es que además vivimos momentos de polarización muy fuertes, de polarización en todos los ámbitos de la vida social, en particular política, pero no solo. Y esa polarización penetra también dentro de la Iglesia, hasta el punto de que se puede correr el peligro de que haya cismas en la Iglesia. En ocasiones leemos sobre las noticias que llegan del camino sinodal en Alemania, con propuestas que en ocasiones pueden ser polémicas y que incluso podrían acabar en una escisión, en una separación de una parte de la Iglesia. O hemos visto cómo en estos últimos años la relación entre el episcopado, buena parte del episcopado de Estados Unidos y Roma, era muy alejada, no había puentes.
Esto es fruto de nuestra sociedad y que afecta también a la Iglesia que vive en el mundo, pero es algo sumamente deletérea para la credibilidad, para la transparencia del mensaje de Cristo. Los primeros cristianos se extendieron porque los romanos vieron en ellos algo muy claro: mirad cómo se aman. Cuando los no creyentes hoy día nos ven, ¿pueden decir lo mismo? ¿Transmitimos amor? ¿Transmitimos unidad? ¿Transmitimos comunión? Pues bien, este sin duda es la condición sin la cual no podremos evangelizar, no podremos hacer iglesia. Y Robert Prevost ha tenido sin duda una escuela privilegiada, que es precisamente la escuela de su maestro, de Agustín. Y Agustín no solo es el santo que te permite descubrir a Dios en la introspección de ti mismo, en tu propio yo, porque Dios es más íntimo que tu misma intimidad, porque al fin y al cabo tu yo ha sido creado por Dios y es ahí donde lo encuentras. Y esto no solo afecta a la vida personal, a tu introspección, a tu relación con Dios, afecta también a la vida de comunidad. Para San Agustín, o hacemos el bien en comunidad, o no es plenamente cristiano, no es plenamente católico, o nuestra labor por los pobres es una labor de comunidad, es una atención personal a ellos como comunidad, o simplemente no estamos siendo plenamente cristianos, porque nadie es cristiano solo, aislado como una isla. Necesariamente, si somos cristianos en comunidad. De manera que para mí está muy claro, la unidad es su gran desafío. Luego hay otros desafíos gravísimos, muy importantes, como pueden ser el pasar página finalmente de los escándalos sexuales que hemos vivido en estos años y que tanta credibilidad han hecho perder a la Iglesia. Tenemos el desafío de la pérdida de práctica religiosa en el mundo, tenemos el desafío enorme de este cambio de época, que no es una época de cambios, es un nuevo mundo que está surgiendo y que León ha querido tomar su nombre precisamente por este motivo. Tenemos la llegada de la inteligencia artificial, el mundo que está transformándose a unas velocidades alucinantes, y él se da cuenta de la necesidad que tiene el mundo de inspiración, de humanización, de qué es lo que los cristianos podemos aportar como valor añadido, como enriquecimiento para dar un propósito a la vida de las personas. Pues bien, esa es otro de los grandes desafíos que explica su nombre, que viene de León XIII, que también tuvo que afrontar desafíos similares al final del siglo XIX. Cuando hablamos de un papa, no le presentamos como sucesor del Papa Francisco o como sucesor del Papa Benedicto, como sucesor del Papa Juan XXIII. Le presentamos como sucesor del apóstol Pedro. Al fin y al cabo, cada papa es él mismo. El gran misterio del cristianismo es que Cristo se encarna y al encarnar decide que la transmisión de la fe pase de generación en generación a través de personas, con todos sus talentos y todas sus burradas. Y también los papas forman parte de esta cadena de transmisión de la fe que es el cristianismo. Entonces, ¿va a ser el Papa León XIV como el Papa Francisco? Pues te aseguro yo que no, pero no va a ser porque esté a favor o esté en contra, simplemente porque Robert Prevost es diferente a Jorge Mario Bergoglio y es diferente a Joseph Ratzinger. Hay cosas de la misión del Papa Francisco que León XIV va a continuar con entusiasmo, y ya las ha explicado: el espíritu misionero, la atención a los pobres, la visión de una iglesia participativa en la que todos somos protagonistas, cada bautizado, laicos, mujeres, todos somos iglesia,
eso que los técnicos en teología llaman sinodalidad, por entendernos, pues eso está claro que es motor del nuevo pontificado. León XIV fue un fiel colaborador de Francisco de la sinodalidad y está profundamente convencido. De manera que, por una parte, ciertamente el Papa León XIV va a ser un promotor convencido de los grandes ejes del pontificado del Papa Francisco, como puede ser, por ejemplo, la visión de una iglesia participativa, abierta a todos, en la que todos, laicos, bautizados, mujeres, sacerdotes, obispos, todos somos protagonistas, todos somos iglesia. Eso que, en cierto sentido, ha venido a llamarse la sinodalidad. Pero él también va a continuar, por ejemplo, con el pontificado del cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Yo no sé si ustedes saben que el Papa Benedicto, si tenía una inteligencia tan aguda, tan creativa a nivel teológico, a nivel filosófico, era simple y llanamente porque se había encerrado en su juventud varios años a estudiar a Agustín de Hipona. Y cuando tú te sumerges en un cerebro de esos niveles, tu mismo cerebro queda plasmado. Eso mismo le ha pasado a Robert Prevost. Y va a haber, sin duda, una complicidad, una empatía, porque los dos han tenido al mismo maestro. Y luego también hay muchos parecidos con el pontificado de Juan Pablo II, en particular cuando hablamos de nueva evangelización, de nuevos medios, nuevo lenguaje, nuevo ardor, de, por ejemplo, algo que le interesa mucho y es algo que en este canal estamos haciendo, que es la nueva evangelización. Robert Prevost, siendo estadounidense, es perfectamente consciente de la importancia que hoy día tienen los medios de comunicación. También es consciente de la agresividad con que algunos medios de comunicación tratan y afrontan el cristianismo, y se da cuenta de la importancia de que los cristianos utilicemos los nuevos medios para la comunicación. Pero se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podemos ser diferentes? Porque no se trata de hacer más ruido que los otros, no se trata de añadir ruido al ruido, ¿no? Se trata de que seamos originales, de que ofrezcamos algo que los demás no tienen y que seguramente es un sentido para la vida. Una de las cosas que más le hacen sufrir a Robert Prevost es el fruto de la sociedad consumista, materialista, si queremos también capitalista, ¿por qué no?, que reseca el alma, que deja a vidas enteras sin un sentido, sin un propósito, y que acaba creando soledad. Tenemos hoy día ciudades que son montones de soledades puestas una encima de otra. Y eso, para él, como sacerdote, como misionero, es algo que le duele, es algo que le hace sangrar el corazón tanto como la pobreza extrema en la que él tuvo y pudo trabajar en Chiclano, en Perú. O sea que es un papa él mismo. A los 69 años no va a transformar su personalidad. Es una personalidad que no es la de un líder carismático que mueve masas con discursos improvisados, no habla sin haberse preparado, es una persona ciertamente que transmite serenidad, pero que no busca ni mucho menos la condescendencia de las masas. Es una persona en ese sentido un poco más bien retraída, con muy buen sentido del humor en el cara a cara, de manera que no nos pensemos que va a haber otro Francisco u otro Benedicto u otro Juan Pablo II. Vamos a tener otro León XIV. Yo creo que el Papa León XIV nos va a inspirar, es decir, nos va a hacer, va a iluminar nuestras vidas con el Evangelio, en nuestra día a día, en nuestros avatares, en nuestro trabajo, en nuestras crisis familiares, con la sabiduría y la creatividad y genialidad
de su maestro, de Agustín de Hipona. Agustín es la persona que más va a ser citada por él después de la Biblia. Y en Agustín va a presentar un camino. Para empezar, Agustín es esa biografía increíble de momentos de caída, de alzarse y de volver a caer, de sentir la humanidad en su misma materia de la manera más clara y desencarnada, y al mismo tiempo es la sorpresa del descubrimiento del amor de Dios. Y nos va a hacer comprender que nos equivocamos, que nosotros estamos buscando a Dios, pero que en realidad Él es el que nos ha estado buscando antes. Estamos buscando el amor, pero ya antes hemos sido amados. Eso significa entrar dentro de nosotros mismos. Y ese ejercicio nos va a ayudar a hacer de algún modo, no sé cómo, pero de algún modo va a iluminar nuestro cristianismo con un mensaje muy sencillo, pero muy profundo, muy real, muy moderno, diría yo. Y luego también, como buen hijo de Agustín, nos va a dar a entender que no podemos ser cristianos solos, que solo con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestra comunidad, somos capaces de seguir a Cristo. Y en ese sentido, quienes me escuchan, porque se interesan, creo que ya tienen de por sí una misión compartida. Y es que, como cristianos, estamos llamados a apoyar a León XIV en esta misión de unidad que tiene. Seamos, como él, testigos de unidad, creemos puentes, seamos capaces de aceptarnos como somos, con todos nuestros errores, y vaya que si los tenemos. No porque seamos cristianos somos mejores que los demás, que quien lo haya pensado que se le vaya de la cabeza esta idea, pero motivo por el cual necesitamos aceptarnos, queremos apoyarnos. Esa es la misión que explica la elección de León XIV, y esa misión, en cierto sentido, la tenemos todos los bautizados. Y de verdad os animo para que seamos símbolos de unidad, de comunión, como está llamado a ser León XIV. Bueno, yo creo que quien lea este libro, para empezar, va a pasar un buen momento, porque es fácil de leer y vas a descubrir momentos interesantes, en cierto sentido inéditos, sobre la vida de Robert Prevost, en particular su infancia. Es entrañable, es muy interesante, muy original. Sus padres, cito solo la madre, de origen español, una mujer alucinante, quien después de la Segunda Guerra Mundial tiene 2 licencias, una en pedagogía, otra en biblioteca, que es una cantante que ha grabado el Ave María y que yo ahora estoy buscándolo. Si alguien que nos escucha es capaz de recuperarlo, que nos contacte por el canal, porque lo queremos escuchar. Le encantaban las obras de teatro en la parroquia, era una mujer extraordinaria, de origen español, y su padre, que fue un héroe de guerra en el desembarco de Normandía, en el D-Day, fue después un educador de vocación, de esos que se te quedan grabados para toda la vida. Pues bueno, todo eso lo descubrirán en el libro, pero sobre todo lo que yo creo que vais a descubrir son los mensajes que él lleva en su corazón, lo que le mueve, lo que ha hecho que sea un misionero, un pastor y hoy día un papa. Y bueno, también vais a poder descubrir la Iglesia, dónde está hoy, dónde estamos, cuáles son los grandes motivos de preocupación que existen, que son reales, pero también hay signos de esperanza que no tenías en cuenta y que ahí vas a descubrir. Tenemos un defecto de fábrica, el que yo está hablando aquí y la que está de otro lado. Y es que por algún motivo que no sabemos muy bien por qué, nos gusta la comunicación, nos gusta las nuevas tecnologías, estamos
en red juntos por eso. Y me gustaría hablar de mis pasiones. Y una de mis pasiones es la comunicación. Y le preguntaría cómo hoy día podemos transmitir el Evangelio, cómo comunicar de manera creíble el Evangelio hoy día a las personas con los que nos rodean. Y yo creo que me respondería con San Agustín. Y San Agustín era un gran teórico de la comunicación, pero alucinante. ¿Sabes lo que significa para Agustín la comunicación? Significa activar en el cerebro del otro la idea que yo quiero compartirle. Eso es lo que estoy haciendo yo en este momento con ustedes. Y eso es lo que él va a hacer en su pontificado. Él va a activar en nuestro cerebro esa iluminación, esa inspiración para que podamos seguir a Cristo, para que podamos ser cristianos del siglo XXI. Y yo creo que él me lo explicaría mucho mejor de lo que yo estoy haciendo en este momento, porque conoce mejor a San Agustín que yo.